Hola Master Fam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre habilidades blandas. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. Esta conferencia se llama Frente al Miedo. Frente al miedo es porque nosotros, ¿dónde estamos parados? Nosotros espacialmente, ¿dónde estamos parados? Nosotros estamos parados frente a la vida, estamos parados frente a los papás, o tras de los papás, o adelante de la vida, o detrás de la vida. ¿Dónde estamos parados? Pero también tenemos una postura frente al miedo, porque cada vez que uno dice miedo, lo primero que nos llega a la mente es parálisis, no puedo. Y eso viene muy del cerebro intuitivo, de la parte reptiliana que nosotros tenemos, de las memorias inconscientes, porque estas memorias inconscientes, ¿qué hacen? ¿Qué nos enseñaron? Nos enseñaron, obviamente, a que a través de una emoción que se llama miedo, esa emoción que se llama miedo nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a defendernos. Acuérdense que en la época de las cavernas, que estaban todos estos cavernícolas que salían a cazar un mamut, que cuando llegaba un mamut y se les ponía enfrente, ellos no, ¿qué emoción tenían? Miedo. ¿Y qué pasa con el miedo? El miedo tiene una particularidad y es que cuando tú sientes ese impacto, pasa algo en el cuerpo y en el cerebro de manera automática y maravillosa. ¿Qué pasa? Que la sangre que nosotros normalmente nos fluye por todo el cuerpo, esa sangre, cuando se siente un peligro de la vida, automáticamente baja la irrigación sanguínea en el cerebro y esa sangre se va a las piernas. ¿Para qué? Para poder correr más rápido, correr veloz y poder salvar la vida. Entonces, esa memoria que a nosotros nos dejaron desde el inconsciente por allá profundo como seres humanos, en donde el miedo significa salir corriendo y vivimos hoy en una sociedad con esa emoción, con la emoción del miedo. Entonces, si yo entiendo que cuando tengo miedo, cuando estoy paniqueado, ¿qué hago? Pues la sangre se me va hacia las piernas y lo que hago es correr. ¿Eso qué significa? Significa que en mi cerebro estoy en modo acción, activo, activo, activo. Y ese modo activo no me deja pensar, no me deja ver, no me deja sentir la paz y la tranquilidad que anhelaríamos tener, no me deja actuar de una manera serena, de una manera tranquila, de una manera normal, óptima, porque estamos paniqueados. ¿Con qué? Con miedo. Y eso es lo que pasa en el cuerpo. Entonces, cuando yo empiezo a entender lo que significa el miedo, empiezo a entender de cómo funciona, pues sencillamente voy a entender cuál es ese proceso y cómo lo voy a manejar en mí. Pero bueno, ¿qué hemos aprendido del miedo? Ya que nos dice Wikipedia, que en Wikipedia es el mago de las definiciones del miedo. En Wikipedia dice textualmente que el miedo es una emoción que se caracteriza por una sensación desagradable, con una percepción de peligro que sea real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Y esa emoción es primaria, claro, pues porque es intuitiva y se deriva de esa adversión natural a la amenaza, a estar en ese riesgo y esa amenaza, que por lo general lo tenemos todos los seres del planeta, los animales, incluso el ser humano. Esa es la definición del miedo. Entonces, tengamos en cuenta algo. Miedo, una percepción desagradable de algún evento en la vida, real o supuesto. ¿Eso significa que yo me puedo inventar miedos? Sí. ¿Eso significa que el miedo puede ser real también? Pues, por supuesto, sí, igual está real en mi mente. Si está real en mi mente es porque existe, porque está real, porque está en mi presente. Así el miedo lo haya vivido en el pasado, ese miedo lo estoy viviendo como si fuera un presente, porque el cerebro no tiene esa percepción del tiempo como a nivel consciente los pudiéramos tener nosotros. Ese miedo lo tenemos en la mente y para la mente, para el cerebro es real, es ya, es aquí. Entonces, lo siento, puede que yo haya vivido un evento pasado de chiquita, pero ese evento lo estoy sintiendo en este momento y al sentirlo en este momento, pues es real para mi cerebro. Y esto es súper importante.
Y es súper importante porque cuando yo entiendo qué significan las cosas, yo ya puedo tomar conciencia y poder salir de ese inconsciente, esa realidad que me causa a mí ese evento. Y esto es lo que hace que se vuelva una autosanación, una toma de conciencia. La toma de conciencia es eso realmente. Tomar conciencia es entender de manera racional qué diablos me pasa en la vida. Porque ustedes no sé si a ustedes les pase, a mí me pasó que uno patina y le hace y lucha y trabaja y voltea y uno no sabe qué pasa y le da miedo salir y le da miedo ver televisión y le da miedo entender que si no me pongo un tapabocas entonces me voy a morir y le da miedo mil cosas que están también sin saber salir, sin saber que es una realidad claramente, pero la mayoría de las situaciones de miedo están acá, están en mi mente, que hace que me genere una emoción, que esa emoción me genera un impacto y una información a nivel cerebral que me genera un pensamiento y ese pensamiento me genera una acción. Cuando yo entiendo esto, digo, claro, con razón estoy en estas circunstancias. Y ese es mi objetivo del día de hoy, porque las habilidades blandas es realmente poder entender qué me pasa, pero también saber cómo lo aplico, cómo lo soluciono. Y no necesitamos 5 años de terapia para solucionarlo, necesitamos tomar conciencia. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, en este mundo, en esta realidad, tomando conciencia. Porque no solamente cada una de las 127 personas y todas las que están en redes, todas las que estamos aquí unidas, tomando conciencia, trabajando por nosotros, trabajando por lo que nosotros queremos. No solamente somos nosotros, somos nuestras parejas, somos nuestras familias, son nuestros amigos, y eso es un entorno que se va multiplicando y multiplicando, y al generar conciencia de amor, estamos generando un cambio de sociedad, un cambio de paradigmas, un cambio de emociones y una realidad que se vuelva más consciente, más real, más sana. Pero entonces en Wikipedia, sigamos con el concepto de Wikipedia. ¿Qué dice Wikipedia que significa la conciencia? La conciencia, dice, es la capacidad que tiene el ser humano de reconocer la realidad circundante y relacionarse con ella. Y esto, mira, esta definición me pareció maravillosa. Y analicémosla un poquito, porque la capacidad, eso significa que todos los seres humanos somos capaces. ¿Quién manda? ¿El miedo o mandas tú? ¿Quién es el que controla el cerebro? ¿Quién controla tu cuerpo? ¿Esa emoción del pasado o la emoción consciente que tú puedes tener hoy? Entonces es traer a esta realidad, a este presente, que somos unos seres humanos, que tenemos una serie de capacidades que nos vamos a poder reconocer en nosotros, en esta realidad nuestra, y nos vamos a poder relacionar con ella, porque es que nuestra realidad es lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos de la vida. Si nosotros percibimos amor, esa es nuestra realidad. Si nosotros percibimos miedo, dolor, incertidumbre, guerras y etcétera, eso es lo que nosotros vamos a reconocer en nosotros mismos, en nuestra realidad, porque somos autoconscientes. Tenemos esa capacidad de ser lo suficientemente conscientes para poder enfocar y direccionar mi vida de acuerdo a mi mapa mental de manera maravillosa. Y esa es la invitación de hoy. Generemos unos conceptos nuevos, unos conceptos de amor, unos conceptos de crecimiento que nos dé la capacidad de entender que somos creadores, que estamos capacitados en la totalidad para poder modificar y manejar nuestro mapa mental. Pero bueno, ¿qué es inconsciencia? Entonces, inconsciencia, según Wikipedia, dice que es un estado emocional, mental, estado que ocurre cuando se pierde la capacidad de mantener la conciencia de sí mismo. Cuando se pierde la capacidad, entonces si es una capacidad, yo lo puedo moldear, yo lo puedo transformar, yo lo puedo modificar, puedo manejar mi entorno, puedo hacerlo, tengo esa capacidad. Entonces, esto es maravilloso porque nos están diciendo, hey, tú puedes, tú eres capaz, tienes la posibilidad y sobre todo tienes la fuerza para poderlo realizar. Esto es muy, muy importante. Y además que decimos, bueno, tenemos una cantidad de sensaciones
que nos hacen tener miedo, me vas a decir, no, pero es que yo no puedo, yo no soy capaz, me cuesta muchísimo trabajo, ¿cómo hago para avanzar? Entonces, aquí te voy a contar que esa sensación que estás teniendo de no poder avanzar, de no poder crear, de no poder salir adelante, viene de una cantidad de juicios y de prejuicios que nos hacen reflexionar en nuestra realidad. ¿Qué son los juicios? Es la manera como juzgo, es la manera como veo la vida. ¿Que nosotros qué tenemos? Pues tenemos una historia pasada transgeneracional de papás, de abuelos, de bisabuelos y de una historia antepasada que hace que nosotros creamos una perspectiva y un mapa mental y un juicio de la vida. Entonces, sí, voy a irme un poquito más a fondo de esto. Nosotros somos un sistema, yo creo que muchas veces me han escuchado decir, no somos parte de un sistema social, político, un sistema económico, pero somos parte de un sistema familiar. Y ese sistema familiar tiene una razón de ser, no porque sí, porque se inventaron pues que tenemos que ser parte de una familia, porque si no fuéramos unos seres, entes que van caminando por el planeta. Tenemos una finalidad, y esa finalidad familiar del sistema familiar y de pertenecer al sistema familiar, esa capacidad es estar en la capacidad, perdón la redundancia, de poder manejar la vida, de poder avanzar en la vida y de poder saber defenderme en la vida. Entonces papás, abuelos y tatarabuelos van a decir, yo fui capaz de defenderme en esta vida a través de estas situaciones. Entonces, por consiguiente, te heredo estas situaciones y estas situaciones van a hacer que tú logres sobrevivir en la vida, que se llaman juicios. El juicio es la forma como veo, todos los hombres son iguales, no, todas las mujeres son infieles, o todas las personas, todos los abogados son ladrones, o etcétera. Y una cantidad de juicios que nos crean una reflexión ante la vida, ante las situaciones, y eso nos crea un mapa mental que hace que yo entienda la vida de una manera y me genere una sensación. Y como nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra emoción funciona a través de vibración, a través de emoción, nosotros vibramos la vida, nosotros sentimos la vida. Por eso es que hablamos de un dicho que dice que cuando Dios los crea y ellos se juntan. Pues claro, nos juntamos con las personas con las que tenemos mucha vibración. ¿Una vibración de qué? Una persona, les voy a poner un ejemplo, una persona deprimida, triste, aburrida, que se junta con un ultra positivo emprendedor, no le va a cachar. Va a decir, uy, no, qué pereza este tipo, qué pereza esta señora, yo mejor me voy. Entonces, como este match no funciona, entonces se repele y por eso es vibración. Entonces, si vamos analizando esto y vamos retomando un poquito a través de una historia, de unos conceptos de memorias transgeneracionales o incluso en nuestras vidas, vamos generando unos juicios, una manera de ver las cosas que nos generan unas sensaciones y esas sensaciones que nos generan unos pensamientos y unas emociones que nos hacen reflexionar sobre la vida y sobre la percepción que nosotros tenemos a través de ¿qué? Del miedo. Porque ustedes saben que el miedo es lo que hace que yo avance, pero es lo que hace que yo tampoco avance. Entonces, nosotros nos hemos gastado toda la vida, todos los bestsellers, todo el tiempo nos hemos gastado en luchar en contra del miedo. Pero yo les voy a decir algo, nosotros no podemos luchar en contra de una emoción. Nosotros debemos aprender a manejar las emociones de manera consciente, porque el miedo es muy bueno porque nos salva la vida. Si no tuvieras miedo, nos tiraríamos de cualquier sitio. Si no tuviéramos miedo, no avanzaríamos en la vida a través de situaciones que tenemos que enfrentar. El miedo no significa que sea un bando, que sea malo o que sea extremadamente bueno. El miedo existe, el miedo es parte de nosotros y nosotros como seres humanos debemos tomar conciencia de poder aceptarnos quiénes somos, tener toda la totalidad del manejo consciente, de la capacidad para poder saber cómo manejo ese miedo, cómo hago para manejar la situación, cómo hago para enfrentar esa situación, cómo hago para direccionar esa situación, ¿sí? Porque tú no eres lo que piensas solamente, tú eres lo que sientes, tú eres lo que vives, por eso todos los dichos, el que vive es que es el que se lo goza,
el que disfruta, el que lo siente realmente. O sea, y les voy a poner aquí un ejemplo como extremo. No es lo mismo que yo te diga, mira, yo salí con alguien y es súper lindo y le dije y le hice y me sentí así. Entonces, si tú me miras y me dices, ves y disfrutas lo que yo sentí, pero si tú no lo sentiste, pues no lo vas a disfrutar. Entonces tú vas a querer ir y sentir eso que yo sentí. Y es lo mismo. Yo tengo que sentirlo, yo tengo que vivirlo, yo tengo que vivir en un entorno para poder disfrutar y vibrar la vida. Lo que tengo que aprender o lo que debemos, perdón, aprender es a manejar y direccionar nuestras emociones, nuestra vida, para poder enfocar ese miedo, esa sensación que es normal que todos tengamos. ¿Cómo? Con responsabilidad, con aceptación, la responsabilidad de ser lo que yo elijo hacer, porque yo soy capaz, yo tengo esa fuerza y esa valentía para poder tomar la decisión de quién elijo ser, que elijo hacer con absoluta responsabilidad. Esa responsabilidad no lo va a regir el miedo solamente. El miedo es un impulsor. El miedo es el motor que va a hacer que tú avances o que no avances. Pero cuando tú sientas eso que vas a decir aquí, dices, pues madre, yo estoy sintiendo ese susto de avanzar, no querer salir a la calle, que me paniqueo por todo el mundo. Entonces digo, no, yo confío en mí, yo sé, me acepto lo que yo estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y tengo derecho a sentirlo. Lo acepto. ¿Y lo acepto cómo? Lo acepto con agradecimiento. Porque la vida, porque mi ser, porque mi humanidad me está permitiendo sentir para poder tomar decisiones con responsabilidad, para poder avanzar hacia unos juicios o hacia unas ideas de mi propio concepto de vida que va a hacer que se enfoquen hacia adelante. Esa es la dinámica que nosotros nos estamos invitando a hacer. Confiar en la experiencia, que te haya dado miedo, que te haya salido mal las cosas antes, no significa que no te vayan a salir después. Esos juicios y esos prejuicios que están condicionados a lo que yo viví, los podemos definir, los podemos volver a definir, confiando en que todo es un aprendizaje, en que todo es un proceso, en que todo es un crecimiento y en que nosotros no nos debemos poner tanta presión en nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que nos damos más duro, los que nos damos látigo y los que nos castigamos, pero sobre todo vamos a generar un cambio en la sociedad desde la aceptación, desde el conocimiento de nosotros mismos y vamos a cambiar y a definir lo que significa nuestra descendencia. Porque nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a ser abuelos y vamos a ser antepasados, antepasados de alguien que enseñó un cambio en una realidad, que mostró la realidad de las cosas, que mostró la confianza, que mostró la experiencia, que mostró la capacidad innata de nosotros mismos para poder redefinir la vida y redireccionar la vida, perdón, y escribir en mi libro una nueva historia que me va a definir como lo que yo me puedo atrever a hacer. Esto viene también de algo que quiero contarles, de por qué vienen estas cosas de esta manera, por qué vienen. Nosotros, cuando ya les contaba que veníamos de todo un sistema familiar, en el sistema familiar nosotros heredamos estas cargas, estas memorias y unas lealtades familiares inconscientes que hace que nosotros tengamos una necesidad innata, como de corazón, de repetir historias, tenemos tres formas, o repetimos, o reparamos, o somos opositores. Por eso es que nosotros muchas veces tenemos conflicto con papá o con mamá, o sea, somos totalmente opuestos, no queremos ser como ellos, queremos hacer otras cosas en la vida, otras veces reparamos historias de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y también heredamos miedos, heredamos esas cargas emocionales. Por ejemplo, les voy a contar una historia. Entonces, por ejemplo, abuela tuvo 5 hijos
y esa abuela se le murió el papá, el esposo, cuando mi mamá estaba chiquita. ¿Qué heredó? Todo el trabajo que tuvo que hacer la abuela de sacar adelante sus hijos, de avanzar con sus hijos, le generó unas ideas inconscientes a su hija donde la vida es dura, donde hay que luchar muchísimo para poder mantener la familia, donde tener hijos, muchos hijos, es un problema y es un conflicto. Entonces, ¿qué pasa con mamá? Mamá tiene esa carga emocional que heredó de su abuela por un evento que a la abuela le pasó, y esa carga emocional genera una necesidad de no tener hijos, pero tuvo hijos. Entonces, esos hijos que tiene, son hijos que tienen una carga también emocional, una necesidad de reparar un conflicto de abuela. ¿Me copian? Entonces, reparan conflicto de abuela, ¿qué significa? Yo no me caso, yo no voy a tener hijos. ¿Por qué? Porque es que es un conflicto, es un problema. Entonces, la vida se vuelve totalmente opositora de esa persona ante sus antepasados. Entonces, si me cacharon un poquito el hilo de la historia, vamos a poder ver que esas memorias inconscientes transgeneracionales me van a crear una presión en mí. ¿Para qué? Para que yo haga una vida de acuerdo a una idea que tenía mi abuela. Y esa idea que tenía mi abuela es de ella, no es mía. Y seguramente si esa hija o ese hijo va a querer tener hijos, pero no puede, porque tiene una memoria inconsciente en donde tener hijos es un conflicto. Y esta toma de conciencia, esta confianza en experimentar las situaciones nos proporciona sacar eso que tenemos del inconsciente, traerlos al consciente para poder decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve, y poder direccionar mi vida. Por eso les digo, no pongas presión en ti, una presión y una culpa en ti por las acciones que has hecho. Define y entiende que son cosas que hemos heredado, que son cosas que vienen de atrás y que no está mal, pero tampoco está bien. Es parte de la vida y es parte de lo que cada uno debe aprender y debe entender. Y entonces cuando yo me quito presión en la vida, ¿qué crees que pasa? Voy a ser un poquito más compasivo conmigo. Voy a poder tener más suavidad al decir, entiendo que estás pasando, como hablarte al espejo, entiendo que estás pasando, entiendo lo que tú estás viviendo y yo decido por mi voluntad a que voy a elegir algo diferente, pero conscientemente. Y hay que trabajar en esto. Entonces, si yo tengo algún miedo profundo, tengo que empezar a trabajar en el miedo profundo, pero de manera consciente. Porque cuando tú trabajas de manera consciente, ¿qué estás diciéndole al universo? ¿Qué estás diciéndole a la vida? Le estás diciendo que tú eres primero, que tú eres prioridad, que tú eres capaz de cuidarte a ti mismo, a ti mismo. Porque si tú eres capaz de hacerlo contigo, lo vas a poder hacer con los demás. Cuando renuncias y haces todo por los demás, dar a los demás, trabajar por los demás, que no significa que esté mal, pero cuando tú te enfocas y te direccionas de manera obsesiva con eso, te estás descuidando a ti mismo. Y cuando te descuidas a ti mismo, eso es un miedo a aceptar quién soy. Eso es un miedo a verme y afrontarme, porque mirarme no es fácil. Mirarme es duro. Sanarme es duro. Mirar hacia atrás y decir, hombre, yo sí estaba en la inmunda, la embarré, hice mal a mucha gente, pero también tienes derecho a reparar y también tienes derecho a retomar, también tienes derecho a perdonarte y también tienes derecho a estar cansado de eso que estás viviendo y puedes tener también derecho de tomar las decisiones y de redireccionar la vida y enfocarte nuevamente. ¿Cómo? Rodeándote con las personas idóneas, entrando a lo que tú realmente quieres entrar. Hay mucha gente que se enfrenta con las situaciones que tiene miedo, por ejemplo, tirarse de paracaídas. Entonces, el que más le tiene miedo al tirarse de paracaídas, entonces va y se hace amigo del paracaidista, va y se enfrenta y se direcciona a las personas que viven esa experiencia para poder enfrentar el miedo, para poder tomar acción. Porque tomar acción
significa dar el primer paso. Tú estás dando el primer paso y tú dices, sí, ok, tengo miedo de tirarme paracaídas. Perfecto, es normal. O sea, no me voy a dar golpes de pecho porque me dé miedo. Pero ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar acción. ¿Por qué? Porque yo soy primero. Y si yo tomo acción, tomo la decisión y avanzo y me enfrento, ¿qué crees que va a decirle el cerebro? El cerebro va a decir, baja los niveles de ansiedad, baja, se enfrenta, asume la responsabilidad y se equilibra el cuerpo. Porque ya esa información que le estás enviando dice, no estás en peligro, tú ya estás tomando acción, ya ganaste esta batalla. Y cuando pasa eso, el cuerpo se equilibra y ya puede pensar mejor, ya puede sentir mejor, la sangre fluye de manera muchísimo más normal y eso va a hacer que se serene la situación y que tú puedas avanzar y tomar decisiones en ti. ¿Cómo vamos? Quiero verles, yo no estoy viendo a nadie. ¿Cómo vamos? Me escriben en el chat a ver cómo vamos. Vamos bien. Marcela dice, es más valiente el que enfrenta su miedo y se atreve a hacer algo a lo que tiene terror y la sensación de lograrlo es única. Exacto, Marcela, claro que sí. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú tomas acción, estás diciéndole a la vida, es que la vida es mi decisión. Yo me pongo los pantalones a la vida y sí me da miedo, pero me monto y me voy y hago la tarea. Entonces, cuando haces eso, ¿qué le estás diciendo a la emoción al cerebro? Le dices, hombre, ¿quién ganó? Gané yo. ¿Que tengo miedo? Claro, normal, pero soy capaz y soy suficientemente valiente para tomar acción, para avanzar, para tomar la decisión de salir. ¿A través de qué? A través de motivaciones, a través de esas motivaciones que nosotros tenemos del mismo ser, de estar en esa motivación que nos motiva a nosotros de manera natural, por orden divina, tenemos derecho a varias cosas. Tenemos derecho, por orden divino de por sí, tenemos derecho a pertenecer. Tenemos derecho a ser reconocidos. Por eso cuando nacemos nos reconocen como parte de la familia. Por eso nos dicen, ven, pertenece a este grupo familiar. Ven, únete a nosotros. Cuando nosotros tenemos eso de manera inconsciente solucionado, nosotros funcionamos de manera en orden sistémico, se dice. Nosotros funcionamos, pero cuando no nos sentimos reconocidos, lo que hacemos es sentirnos que somos fuera. Entonces, ¿qué va a pasar cuando uno no se siente reconocido? Por ejemplo, en la familia, uno no se siente reconocido. No que no lo reconozcan y no que sea una realidad, que no se sienta uno reconocido. ¿Qué hace uno? Uno lucha y trabaja para ganarse el amor de esas personas, de esa familia. ¿Para qué? Para que lo reconozcan. Entonces nos gastamos la vida avanzando en un reconocimiento, en algo que yo quiero que me reconozcan. ¿Para poder qué? Para poderme sentir perteneciente, para poderme sentir parte de eso, porque nos motiva del ser que queremos nosotros controlar todo lo que nos pasa. O sea, esa sensación de querer controlar todo lo que nos pasa, estar en suelo firme, estar muy ahí arraigados en este suelo firme. Si nosotros no estamos ahí y no podemos controlarlo, nos descontrola el ser y nos da miedo. ¿Qué queremos y qué nos motiva? Sentirnos con un estatus, con una posición, pertenecientes a un grupo, pertenecientes a esto, tener retos para progresar y para avanzar y para aportarle a la sociedad lo que nosotros queremos aportarle. Esto es el orden divino. Tengo una pregunta. ¿Desde qué tan atrás en el árbol genealógico se heredan emociones y miedos desde los abuelos y más atrás? Todas las emociones se generan desde atrás. Las emociones, porque es que nosotros no conocimos a tatarabuelos, bisabuelos, antepasados, no los conocimos, pero no significa que no nos rijan, que no nos involucren. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, papá me abandonó, mamá me abandonó. Entonces, esa sensación de abandono que yo tengo la traigo desde atrás, desde esa generación de antes. Y eso me va a marcar como una necesidad de poder volver a pertenecer a ese sistema familiar. ¿Pero por qué?
porque somos un sistema. Acuérdense que somos un sistema y ese sistema nos motiva a que todo esté en equilibrio, porque queremos ser reconocidos y queremos pertenecer. Si nosotros queremos pertenecer y ser reconocidos, y si no nos reconocen, entonces en la emoción vamos a tener ganas de buscar la forma para que nos reconozcan y ser pertenecientes de ese sistema familiar. Esa es una motivación innata, como esa necesidad que nosotros tenemos en el corazón. Y eso es parte de lo que viene de nuestros antepasados. Tenemos un montón de antepasados, imagínense todos los antepasados que vienen y todo nos rige. Si nos rigen desde las cavernas, toda esa filosofía inconsciente nos van a regir muchísimo, muchísimo más desde atrás, desde todos nuestros antepasados. Mira, tengo otra pregunta por aquí. Edwin nos dice que este año ha vivido y ha estado sumergido por el miedo de hacer las cosas y no ha podido con eso. Eso nos pasa mucho, Edwin, nos pasa a todos. A todos nos pasa, nosotros no queremos salir. A veces no sé si les ha pasado, pero a mí, por ejemplo, me da pereza salir y digo, uy, no, yo no quiero salir, pero digo, no, ven, es parte de la vida, es parte de esta realidad. Esto es decisión, la decisión que tú tomes de poder tomar acción para poder salir. José Miguel me pregunta que se podría mentir a los hijos para no crearles este tipo de filosofías. Es que José Miguel no es una filosofía, digamos que una filosofía. Te voy a contar y les voy a aprovechar para decir, mentir a los hijos, mentir es porque tú le quieres dar a ellos una idea tuya, no una idea desde su perspectiva de la emoción. ¿Por qué? Porque es que nunca, jamás las mentiras y los secretos van a ser buenos para las personas. ¿Sabes por qué? Porque el sistema familiar y todos los sistemas, o sea, nada está oculto en el cielo ni en la tierra. Nada. Lo que se oculta hoy, en la siguiente generación se manifiesta con una enfermedad, con un accidente, se manifiesta de alguna manera. Y el no querer decirle a tus hijos alguna situación real, eso es un miedo que tú tienes. ¿A qué? Analiza un poquito qué tienes miedo. Yo tengo miedo a que se den cuenta de algo, tengo miedo a que ellos vivan qué cosa, a que ellos sufran, tengo miedo a que ellos se sientan solos, ¿a qué tengo miedo? Porque ese es lo que yo tengo que buscar. Entonces tú dices, por ejemplo, si a mi mamá la abandonaron, entonces yo omitirle eso al mío para que no crean que eso está bien, ¿no? No, omitir nunca va a ser aceptar. Si yo omito, no estoy aceptando. Si yo acepto, me pongo los pantalones y digo, sí, a mi mamá la abandonaron. Sí, a todos nos ha pasado. Y les cuento algo importante. Mamá, no necesariamente a uno lo tienen que abandonar para uno sentirse abandonado. Yo puedo tener a mi mamá al lado todos los días, pero me siento abandonada. Porque eso también, el estar ocupado, el estar disperso, el no ponerles atención a los hijos, eso es también una manera de abandono. Entonces, ¿qué pasa? El miedo es paralizante, exactamente. La inseguridad, lo que dice John Jaime, la inseguridad en sí mismo se genera un miedo paralizante, no me permite avanzar. Claro, pero ¿qué es el miedo que no te permite avanzar? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a que te hieran? ¿Miedo a que te hagan algo? ¿Miedo a que te mueran? ¿Miedo a qué? Hay que analizar ese miedo, porque no tienes miedo a tener dinero, tienes miedo al éxito, porque no es solamente, es como esa emoción de no puedo avanzar, pero yo necesito entender qué es lo que a mí me da miedo. De pronto a mí me da miedo el éxito, de pronto me da miedo el dinero. ¿Por qué? Porque de pronto cuando chiquitos tuvimos una quiebra económica supremamente grande que nos sacaron a la calle y ese dolor de sentir que nos sacaron a la calle por una quiebra económica y que no tuvimos donde dormir, me generó un concepto inconsciente donde dice, dinero es sinónimo de dolor. Entonces, si yo tengo miedo al éxito, puede que lo que estemos haciendo es generando un miedo inconsciente a esa sensación que yo tuve en el pasado. ¿Sí me copias? A esa sensación es a lo miedo que le tengo. No tengo miedo a que se repita esa sensación. Y ese es realmente el miedo que tenemos. Entonces, gracias por las preguntas y por la participación, realmente. Aquí vemos un poquito lo que es mi mundo real y mi mundo mental.
porque tengo miedo, pero yo no lo quiero sentir. No lo quiero sentir para que no me duela. Y por eso les decía ahorita, esto no es fácil. La autosanación es un proceso, es de valientes. Y yo tengo que tomar la decisión. Y es parte de mi aprendizaje. ¿Quién gana, el miedo o tú? ¿Sí lo vas a sentir? Sí, pero acéptalo y dile, yo te siento, yo lo siento, lo acepto. Pero ¿qué voy a hacer con eso? Eso es como el computador, cuando yo tengo un archivo en el computador, no el archivo, un virus. Entra el virus, ¿tú qué haces? Hay virus, lo consientes el virus, lo tienes aquí. No, tú pones delete, delete. Entonces, ¿qué hago con eso? Me llega aquí, lo siento, sí, pero ¿qué vas a hacer con eso? Sácalo o lo mantienes. Tienes dos opciones, o te lo guardas o lo botas. Así como si estuviéramos arreglando un closet. Esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve. Pero es decisión. Yo tomo la decisión si guardo esto o lo voto. Porque realmente, ¿cuál es el miedo? El miedo es el resultado de tus propias decisiones. El miedo, en el fondo, lo que pasa es que tengo miedo a vivir la vida, miedo a sentirla sin miedo. Estoy tan acostumbrada a tener mucho miedo. Estoy acostumbrada a que aquí estoy cómoda en mi casa, no salgo porque no me pasa nada. Estoy en mi cuevita refugiada. Tengo miedo a vivir, a salir, a disfrutar, a enfrentar, a gozar. Tengo miedo a salir a recibir. Y eso nos pasa a todos nos pasa. Pero eso es normal que nos pase. Lo que no es normal es lo que yo hago con esa información. Cuando tú tienes esta información y cuando la tienes consciente, tú eres el responsable de tomar la decisión de qué vas a hacer con eso. Porque tu mundo mental, entras a tu mundo mental, tu mundo mental, tu mundo mental, y si te encierras en ese mundo mental y no tomas decisiones frente al miedo, no vas a poder avanzarlo. Porque es como si yo estuviera, cuando les inicié, que les decía, ¿dónde está el miedo? Yo físicamente ustedes están acá. Imagínense y me responderán, ¿dónde está el miedo? Si está al frente, si está arriba tuyo, si está detrás tuyo, si está al lado tuyo. ¿Dónde está? Entonces imagínense un momentico el miedo. Y tú dices, bueno, miedo que sea una persona. Bueno, señor miedo, ¿dónde estás? ¿Estás frente a mí que no me dejas pasar? ¿No me dejas avanzar? ¿No me dejas salir adelante? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, bueno, señor, o sea, quítate de mi camino, pero el miedo no se va a quitar. Entonces, ¿qué decir? Bueno, hagamos algo, hagamos un negocio. Te voy a proponer un negocio, miedo. Vente para acá, al lado mío, cojámonos de manito y nos vamos los dos, junticos, para que podamos avanzar junticos y caminar. Porque si el miedo está al frente, no te va a dejar avanzar. Y si el miedo está detrás, te vas a tener que voltear y no te vas a dejar, no vas a poder avanzar. Si el miedo está arriba, vas a estar mirándolo y no vas a poder avanzar. Pero si el miedo dices, tú tomas la decisión y dices, ah, bueno, no pude contra ti, ven para acá, hazte a un ladito y vámonos caminando juntos para que las decisiones en mi vida, que sí van a tener mucho miedo en muchas situaciones, pero voy a poder tomarle frente y poder avanzar y decir, ese miedo es parte de mí y voy a ir contigo y lo voy a enfrentar y lo voy a avanzar, lo voy a sentir, porque ese miedo va a influenciar de una o de otra manera en mi vida. Siempre va a influenciar, ¿sí? Y Jacqueline me pregunta, ¿cómo erradicar ese miedo e inseguridades definitivamente? Pues mira, Jacqueline, realmente no, no es, esto es como un jueguito de estos de los niños de, bueno, yo jugaba a Mario Bros, pero cuando tú empiezas a jugar y pasas a un nivel. Después sigues al siguiente nivel porque logras avanzar con una estrategia y pasas al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel tú ya te aprendiste, si te matan, tú ya te devuelves y empiezas de cero y ya sabes dónde meterte, ya sabes cómo avanzar y sigues al siguiente nivel. Esto es un aprendizaje. Esto es el examen final. Tú pasas a primero de primaria, a quinto de primaria. Tú presentas un examen y pasas a sexto. Presentas el examen y pasas bachillerato. Tú no te vas a devolver para bachillerato, pero sí presentas un examen final. La vida es igual. Tú presentas exámenes finales con respecto a tu vida. Tú lo viviste. Por eso entra aquí, es donde hablamos de perdón, hablamos de aceptación, hablamos de entender qué es eso que nos está afectando. Y seguramente no vamos a olvidar cosas, pero sí vamos a tomar decisiones diferentes. Sí vamos a mirarlo diferente, sí vamos a tener una influencia distinta.
que eso va a cambiar mi vida. Y te aseguro que cuando tú aceptes que esa es tu realidad, aceptes que eso es lo que tú estás viviendo, tú vas a poder avanzar. Avanzar de una manera distinta, avanzar de una manera óptima, con amor, con perdón, con compasión. Esto es la vida y es parte de esto. Pero también puedes hacer cosas muy bonitas y que es parte de este diálogo interno que tú puedes tener. Empieza y reconcíliate contigo y dices, bueno, vamos a reconciliarnos, vamos a empezar de nuevo, ¿yo qué tengo que hacer? Mira, el ejercicio físico es maravilloso, porque el ejercicio físico irradia la sangre, mueve la sangre, te activa, te pone energía y te da una conciencia de sentir físicamente esta energía y este miedo y este avance de la vida, de lo que es la vida. Tienes un apoyo, tener un apoyo, siempre algo con quien contar, una decisión de alguien, una mirada hacia adelante, de una perspectiva de decisión. Entrenarte en el enfocarte en el aquí y en el ahora. Nosotros nos enfocamos acá, hoy, tener esa conciencia presente en estas decisiones de nosotros y tener ese condicionamiento mental de lo que tú crees en tu mente es lo que va a regir tu vida, es lo que va a condicionar tu vida, es lo que va a hacer que avances en tu vida. José Miguel me dice lograr que te hizo mal en su momento, pero que no afecte tu presente y tu futuro. Sí, pero entonces aquí entramos en algo que te hizo mal. Entonces, ¿qué te hizo mal? Tú dices, bueno, mamá me abandonó, por ejemplo. Mamá me abandonó, me dolió mucho, afectó mi vida, definitivamente. ¿Yo qué hago en mi mundo mental? En mi mundo mental me voy hasta el pasado y digo, mamá, seguramente tú tuviste una razón muy sensata desde tu punto de vista del por qué me abandonaste, de por qué me hiciste esto. Me hiciste sentir mal, me hiciste sufrir, pero entonces tú te vas a ese momento y dices, reconcilias con ella, te reconcilias con ese momento y dices, alguna decisión que tú has tomado con tus hijos, que tú has tomado con alguien, ella también tomó la decisión por algún motivo, que en su momento tuvo que hacerlo. Entonces nosotros nos reconciliamos con esa acción de decir, son seres humanos, son personas, que realmente estas personas toman decisiones a partir de ese miedo que esas personas tienen. Y eso es lo que nos están heredando. Entonces, al reconciliarme con ellos en ese pasado, tú estás afectando tu futuro y estás afectando tu presente. ¿Y qué haces? Pues ya no hay, es como un secreto. Es como un secreto. Acuérdense que cuando nosotros, bueno, nos fuimos de rumba cuando chiquitos, en secreto, o le sacamos el carro al papá en mentiras, entonces nos dijimos mentiras y agrandamos el evento, la mentira, y una mentira tras otra mentira, pero ¿qué pasa cuando esa mentira sale a la luz? Sí, se arma un show de la cabosa, nos regañan, nos castigan, no pasa nada, pero ya salió a la luz, ¿ya qué puede pasar? Esa mentira ya se cae de su peso porque ya no puedo seguir diciendo mentiras porque pues ya se saben, ya no tiene sentido, ¿ves? Entonces cuando yo entiendo ese sentido, pues ya no tengo nada que hacer con esa mentira porque ya no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Pues porque ya se sabe cuál era el secreto que yo quería tapar. Entonces, ¿qué hago? No, pues lo saco, lo suelto porque ya no me está sirviendo. Es exactamente lo mismo cuando yo me voy a mi pasado en un mal momento, algo que me está afectando mi presente, reconcíliate con ese evento, míralo de frente y analiza por qué estás viviendo eso. Analiza qué hizo que esa persona te hiciera daño. Analiza un poquito y ponte en sus zapatos, en esa perspectiva, y dices, qué hizo esa persona que me hiciera daño? ¿Que me afectó tanto? ¿Qué fue lo que me afectó tanto? ¿Cómo me hizo sentir? Me pudo haber hecho sentir humillación, abandono, tristeza, mucha rabia, que está afectando mi presente. Pero hoy eres adulto. Eso cuando tú viviste de niño o de joven, hoy eres adulto. Y hoy tienes la capacidad mental, física y emocional de poder tomar una decisión, de volver atrás y decir, tomo la decisión de sanar esto, de perdonar y de soltar. Y a partir de hoy escribo un nuevo libro, una nueva historia de vida, que va a hacer que esto cambie y que se direccione. Recuerden que el 10% de la mente, ay, aquí me quedo al revés, perdón, el 10% es consciente y el 90% es inconsciente. Me quedo al revés.
Y ya para ir terminando, que no nos queda mucho tiempo, tenemos muchos miedos profundos. Estos miedos, bueno, que todavía me queda un poquito. Miedos profundos. Estos miedos profundos son esos sucesos que heredamos desde la emoción, que era lo que yo les contaba un poquito. Miedo a lo que hace que nos protejamos, que queramos que no sufrir, que a lo que le tenemos, a lo que no queremos sentir. El miedo realmente es a lo que yo quiero sentir. Yo no quiero sentir otra vez ese dolor que sentí cuando me rompieron el corazón. El miedo es que tú no quieres sentir eso otra vez. Ese es el miedo. Por eso te bloqueas y entonces dices, amor significa dolor, por consiguiente, si no me enamoro, pues no voy a sentir dolor. Entonces, cuando yo cojo esta información y la acepto y la sano y la perdono y le limpio la heridita, sí me va a doler un ratico, pero va a salir y va a soltar. Entonces, por eso yo quería que viéramos una idea distinta, una idea nueva del miedo, un concepto que no es luchar para eliminarla, sino es ser amigo del miedo, avanzar y ser un vencedor y un ganador. ¿Para qué? Para poder caminar en la vida con amor, para tener una perspectiva distinta, porque la mayoría de las personas que tienen esas ideas del miedo, ¿sí? Que de lo que se hablan de los temas principales siempre va a ser como el conflicto, como la reacción, como la exploración, pero hoy el miedo es una reconciliación, hoy el miedo es una aceptación, es asumir que tenemos miedo. Asumir que tienes miedo cambia radicalmente la vida. Cambia, y se los aseguro, me cambió la mía. Cambia radicalmente la vida cuando tú aceptas que tienes miedo. Porque el éxito, cuando nos dicen que el exitoso no tiene miedo, mentiras, el exitoso tenía muchísimo miedo. Que cuando expresamos miedo es sinónimo de debilidad, mentiras. El aceptar que somos vulnerables es un sinónimo de fortaleza, de valentía, porque somos seres humanos y eso lo debemos aceptar. El que no tiene miedo es el que logra un verdadero éxito en la vida. Eso no es cierto. No hay nadie que exista en este planeta Tierra que no sienta miedo, porque si no, no sería seres humanos, sería un extraterrestre. ¿Sí? ¿Qué haces? Normalmente, ¿qué se hace? Ignorarlo es una parte de lo que haces, es haces como si no existiera, lo rechazas y vas en su contra, eso es lo que normalmente haces. Esto no es lo que vamos a cambiar. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a aceptar. Vamos a ser amigos del miedo. Vamos a entenderlo, vamos a mirarlo y vamos a vincularlo para que junticos caminemos en una vida y en una dirección con esa sensación, pero con esa necesidad. No crean que es que uno le da miedo venir aquí a hablarle a 150 personas maravillosas. Claro, eso da cosquillitas, pero dice, vamos adelante, esto es algo positivo, es algo muy bueno. Pero el miedo real, lo que les hablaba, esto es como el resumen del que no nos queda mucho tiempo, pero a nosotros nos da miedo es que nos abandonen. Entonces yo abandono para que no me abandonen. A nosotros que nos da miedo la soledad, entonces yo busco distracciones para no sentir soledad. Tenemos miedo al rechazo, por eso no me enamoro, para que no me rechacen. Y esa es la razón inconsciente por la que nosotros hacemos muchísimas cosas. Tengo miedo al éxito, tengo miedo al dinero, tengo miedo a aceptar que tengo miedo a que no me acepten, a que no sea pertenecedor. Pero este equilibrio que vamos a sentir nosotros en nuestro sistema familiar al reconocer y al aceptar es la manera como nos vamos a relacionar y nos vamos a transformar en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué? Hay miedos paralizadores, distractores y potencializadores. Y ustedes toman la decisión, cada uno de nosotros toma la decisión de qué miedo voy a tener. ¿Voy a tener un miedo paraliza, es tan grande que no puedo hacerlo? ¿O es un miedo potencializador que me empuja y me da el paso para seguir adelante, que me da miedo tirarme en paracaídas? Sí, pero me voy con el mejor instructor y me tiro de paracaídas. Eso es lo que necesitamos, un mundo de acción, un mundo de avance, porque el verdadero poder está en ti. El verdadero poder está en el miedo. El agua, por ejemplo, el agua es muy suavecita, pero también es muy fuerte. Ríe, ama, llora, sé auténtico, disfruta, avanza, relájate, disfruta con tus amigos, sal, goza, enfréntate. Estas son las herramientas para poder moverte hacia una vida,
hacia lo que debes hacer, hacia lo que te apasiona, hacia lo que sueñas, hacia lo que es para ti, porque tu vida es decidir cómo tomas y direccionas tu miedo. Yo soy Sandra Patricia Escobar, les agradezco muchísimo haberme recibido esta mañana de hoy en este gran evento de la Top Masterclass. Los adoro muchísimo, saben que son muy especiales para mí y realmente gracias por la atención y por escucharme y permitirme llegar a sus corazones. Un beso gigante y nos vemos pronto. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.